Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya, canal que trata sobre cómo un militar de aviación norteamericano, retirado y a punto de morir, proporciona a JJ Benítez documentación real acerca de un proyecto secreto en el cual dos pilotos de las Fuerzas Aéreas norteamericanas viajaron a través del tiempo hasta el año 30 de nuestra era, tomando contacto directo con Jesús de Nazaret y descubriendo cómo se desarrolló realmente la historia sagrada. Antes de iniciar este video, queremos de nuevo invitarte a entrar a nuestro canal hermano, Mundo Urantia, canal en el cual también se colocan mensajes de Jesús, pero desde el punto de vista del libro de Urantia. Muchos de nuestros suscriptores nos han pedido que hagamos un video sobre la divinidad de Jesús y cuándo el amado Maestro experimentaría su gran metamorfosis. El Jesús hombre, en mitad de una terrorífica lucha interior, descubriría que además de humano, era parte y todo de esa divinidad, algo que removería sus cimientos, algo que, por supuesto, María, su madre, no supo hasta la resurrección, y no con excesiva claridad. No era de extrañar, por tanto, que el Hijo del Hombre se refugiara en el silencio. Ni siquiera sus más íntimos podían comprenderle y comprender a lo que estaba llamado. En el Caballo de Troya 4 se dice que un Jesús de 20 años, ajeno aún a su divinidad, dialogando con Jasón, al viajero del tiempo se le antojó especialmente interesante y trató de profundizar en la referida conversación, siempre partiendo del testimonio del Maestro. Es básico que puntualicemos lo siguiente. Jesús se encarnó en la tierra con una doble gran finalidad. Él, como hijo de ese gran Dios o Padre Celestial, ya había conocido la gloria de la divinidad. Jesús quiso descender hasta una de las más primitivas escalas de las criaturas dotadas de voluntad. Jasón dice que nunca lo comprendió, pero esas fueron sus palabras. Él, como soberano y creador de estas mismas criaturas, llamadas seres humanos, deseaba compartir su existencia. Para ello, el mejor sistema era hacerse hombre y vivir como tal. Y lógicamente, para lograrlo en plenitud, este Hijo del Padre tuvo que renunciar durante muchos años a su, digamos, memoria celeste, poder y naturaleza divinos. En otras palabras, por expresa voluntad, Jesús nació, creció, aprendió, sufrió y experimentó como cualquier individuo de la raza humana y absolutamente ajeno a su verdadera identidad. Punto este de difícil comprensión, pero decisivo para entender esos años de supuesta vida oculta. Solo así era posible que mi padre reconociera la absoluta soberanía del Hijo sobre lo creado. Palabras enigmáticas que el viajero del tiempo dice que en su corto entendimiento no pudo resolver, aunque las aceptó. Concluida la experiencia de Jesús en la tierra, la cual, como todos sabemos, tuvo lugar en vísperas de su etapa de predicación, Jesús podía haber vuelto al Padre. Su misión, al parecer, se hallaba culminada. Había conocido a los hombres y hubiera obtenido de pleno derecho
la referida y misteriosa entronización como soberano. Pero y he aquí otro mágico aspecto de la encarnación del Hijo del Hombre, que desde muy joven, sin saber muy bien qué se pretendía de él, esa superinteligencia se había encargado de mantener el fuego sagrado de un ideal, revelar la existencia de ese Padre Dios a la humanidad. He aquí la segunda gran finalidad de su visita a la tierra. Durante muchos años, curiosa o paradójicamente, Jesús fue consciente de este segundo ideal, aunque ignoraba quién era en verdad y por qué había nacido. Hoy podríamos definir la situación como un empezar la casa por el tejado, pero no nos cabe la menor duda de que Dios es inteligente y planear las cosas así, en el fondo, resultó lo más sensato y natural. Imaginemos que un Jesús plenamente consciente de su divinidad, allá por su infancia o juventud, hubiera resultado un caos. La vida, su experiencia humana, debían discurrir como algo normal. La prueba es que, hasta mediados del año 25 de nuestra era, Jesús tuvo una única manifestación de índole celeste o sobrenatural. A los casi 13 años, en su primera visita a Jerusalén, en dicha ocasión, si se nos permite la licencia, la gran inteligencia despertó en él la realidad de un Padre de los cielos. Ese fuego, por supuesto, no se apagaría jamás. Pero, ¿en qué momento se abrió su inteligencia humana al hallazgo de los hallazgos? Tuvo que haber una fecha, un período en el que el Maestro tomara plena y definitiva conciencia de su origen y naturaleza divina. A decir verdad, nunca ocurrió con la simpleza que la estamos planteando. Desde la mencionada etapa de juventud hasta el histórico retiro en la montaña del Hermón en el verano del año 25, pasaje ignorado y confundido por los evangelistas con el posterior segundo retiro en el desierto de la actual Jordania, el proceso de apertura a la divinidad fue irritantemente lento y gradual. A partir de la experiencia en las cumbres del Hermón, actual sur del Líbano, él supo quién era. Pero hasta esos días su corazón e inteligencia se debatieron en un océano de dudas. Sabía que era un hombre, nacido de mujer, y tenía perfectamente transparente la idea de un Padre Celestial que en su momento le reclamaría a un especialísimo trabajo. Y a partir de sus 20 a 21 años, el espíritu de aquel hombre entró en una demoledora crisis, una angustia celosamente guardada de la que nadie supo nada. Era como un incontenible torrente interior que, poco a poco, me iba arrastrando a la más absurda de las ideas, que yo tenía mucho que ver con esa divinidad, que era parte de ella. La tragedia del Hijo del Hombre durante esos 10-12 años hubiera pulverizado a un coloso, pero Jesús, inteligente, no se precipitó. Su casi suicida confianza en el Padre le salvó de la locura o de algo peor, y se limitó a seguir el curso de los acontecimientos y de la vida cotidiana. La frase tantas veces repetida por Jesús, "No ha llegado mi hora", resultó providencial. Otra prueba de cuanto afirmamos se hallaba justamente en el hecho de que solo después del bautismo en el Jordán, plenamente seguro de su poder e identidad divinos, empezó a aceptar de sus amigos y discípulos el título de Señor e Hijo de Dios.
Antes de ese año 26, nadie jamás pudo favorecerle con semejante denominación. Aunque en muchos momentos, en especial en los años próximos al decisivo retiro en el Hermón, llegara a intuir o sospechar de su doble naturaleza, se guardó muy bien. Su madre, María, incluso, como ya hemos mencionado, llegó a dudar de su papel mesiánico, entre otras razones, a causa de la ausencia de prodigios. En resumen, la autoconciencia de su divinidad fue un lento, gradual y sin duda doloroso parto de 31 años de gestación. Jasón, el viajero del tiempo, fue testigo de excepción. Había visto, verificado y hasta tocado esa divinidad. La resurrección y posteriores apariciones no dejaban lugar a dudas. Sin embargo, aquello no cuadraba en su corto conocimiento. Si la concepción y naturaleza física del Rabí de Galilea eran absolutamente humanas, ¿dónde o cómo ubicar ese otro innegable rasgo que completaba la esencia de Jesús? ¿Debía buscar en los genes? Las investigaciones fueron transparentes. En el código genético no hallaron nada anormal. Entonces, ¿fue adquirida a posteriori? ¿Pero cómo? ¿Cómo consiguió esa divinidad? Naturalmente no tenían respuestas. Pero Jasón, terco, subido en el ridículo pedestal de la ciencia, siguió buscando y hundiéndose. Los padres terrenales no disfrutaban de ese poder, por tanto no pudieron transmitirlo. Pero estaba allí, en alguna parte. Jasón dice recordar que, al final, impotente, se quedó en blanco. Y el destino, supongo que compadecido, le lanzó un cabo. Quizás la divinidad no sea pariente de la genética. ¿No estaría Jasón midiendo con varas distintas? Cuenta Jasón que al retornar al módulo y compartir esas inquietudes con su compañero Eliseo, replicó con su proverbial lógica: ¿Por qué te atormentas? Cuando le veas, pregúntaselo. Y sin poder contenerse, dejó en el aire otra delicada cuestión, una interrogante que también martilleaba en el cerebro de Jasón, desde que acertaran a probar la paternidad biológica del contratista de obras, es decir, José, el padre de Jesús. Si el maestro fue engendrado como cualquier ser humano, ¿por qué los evangelios y creyentes le asignan una concepción sobrenatural? Eliseo decía bien. Dos de los evangelistas, Mateo y Lucas, aseguraban que María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Ellos sabían que no fue así, pero ¿de dónde partió semejante noticia? Los dos viajeros del tiempo tomaron el primer texto y los desguazaron, analizándolo con frialdad. En el caballo de Troya 9 se relata que si la divinidad de aquel hombre era un hecho, ¿cuándo empezó a disfrutar de semejante poder? ¿Debíamos hablar de un Jesús anterior a esa facultad y por tanto distinto? Las interrogantes eran viejas compañeras. Algunas torturaron a Jasón. Obviamente no hubo forma de aunar criterios. Carecían de información, pero estaban cerca, muy cerca de la resolución del enigma. El segundo dilema parecía más fácil. Aquel voluntario retiro en el macizo del Hermón constituyó una etapa clave en la vida del Hijo del Hombre. En primer lugar, como ya mencionamos, recuperó lo que era legítimamente suyo. Fue sin duda un momento histórico. Jesús de Nazaret, el hombre, despertó a la divinidad.
Por último, en esas semanas ató cabos. Se preparó. Digamos que puso en orden las ideas. Su mente y naturaleza humanas aprendieron a convivir con la otra naturaleza y al parecer se hicieron una, aunque ambas físicamente eran independientes. Ni Jasón en el libro ni nosotros hemos podido profundizar en ello, pero así fue. Lástima que nadie mencionara este decisivo aislamiento de Jesús al norte de la Gaulanitis. En el Caballo de Troya 8 se menciona que al unificarse ambas naturalezas, la del hombre y la del Dios, se produjo el milagro, el mayor prodigio de todos los tiempos, un milagro superior, creemos, al de la resurrección de los muertos. Fue en esos instantes, suponiendo que esa fusión pueda ser medida, cuando Jesús de Nazaret se convirtió verdaderamente en un hombre Dios. En el Monte Hermón recuperó lo que era suyo, la divinidad, pero fue en el paraje Omega donde el Padre hizo oficial, digámoslo así, la divinidad de su Hijo muy amado. Fue entonces cuando se transformó en un Dios. Algún tiempo más tarde, cuando el Galileo reveló su divinidad a los más íntimos, tampoco entendieron. Era lógico. Como ya hemos explicado en diferentes ocasiones, las expectativas mesiánicas entre los judíos lo contemplaba todo, menos lo que ocurrió. Muchos creían que el Mesías sería un ser sobrenatural, dotado de toda clase de poderes. Otros lo hacían rey de la casa de David, y también profeta o vidente y conductor de ejércitos, y rompedor de dientes, e incluso hijo de Dios. Lo que no imaginaron es que alguien pudiera ser hombre y Dios al mismo tiempo. Esa posibilidad no figuraba en lo establecido por la ortodoxia judía. De ahí que Jesús, al declararse Hijo de Dios vivo, hombre y Dios, se colocara al margen de todo y de todos. Lo hemos mencionado en otros videos y lo repetiremos. El Hijo del Hombre no podía ser el Mesías que esperaba la nación judía, y tampoco Él deseó serlo. Él fue mucho más. Fue por tanto en la sexta, es decir, a las 12 horas, del lunes 14 de enero del año 26 de nuestra era, cuando Jesús inauguró oficialmente su divinidad. Jasón decía en su diario que si él tuviera que elegir el punto de arranque de la vida pública de Jesús, probablemente seleccionaría ese día. Un hombre Dios. En el diario de Eliseo se nos habla que estando Jesús en torno a una hoguera, habló de su anterior estancia en el Hermón y de cómo recuperó lo que era suyo, la divinidad. Y Eliseo recordó que en aquellos días Jesús de Nazaret había cumplido 31 años, concretamente el 21 de agosto del año 25. Fue entonces, según sus palabras, cuando fue plenamente consciente de su naturaleza divina. 31 años sin saber quién era realmente. Después, feliz, anunció algo que los discípulos tampoco comprendieron. Os declaro que he decidido continuar con vosotros. Estad de buen ánimo. No os abandonaré hasta no haber terminado mi obra. Jesús no se encarnó por lo que predican las iglesias. Lo hizo para experimentar la vida de sus criaturas y para refrescar la memoria del ser humano. Somos inmortales. Eso terminó por otorgarle la soberanía de su universo.
En otras palabras, según lo que dijeron los viajeros del tiempo, él podía haber abandonado la tierra sin pasar por las horribles torturas y por la crucifixión. En esos momentos, en el Hermón, el Maestro recibió la soberanía absoluta de su reino, nuestra galaxia. Pero una vez más, decidió hacer la voluntad del Padre Azul y continuar. Los íntimos, sin embargo, como es lógico, no entendieron. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte en nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.